El silencio de San Juan. San Juan era un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, ubicado en una región montañosa donde la señal de celular era inexistente y las noches eran más oscuras que en cualquier otro lugar. Apenas unas cuantas familias vivían allí, y casi nadie lo visitaba, excepto los comerciantes ambulantes o algún viajero extraviado. Pero lo que hacía famoso a San Juan no era su tranquilidad, sino una leyenda que los lugareños contaban en susurros, la historia de la campana silenciosa. Hace décadas, el pueblo había tenido una iglesia con una campana que anunciaba las misas y marcaba las horas. Sin embargo, durante una tormenta eléctrica, un rayo cayó sobre la torre y derritió parcialmente la campana. Desde entonces, dejó de sonar. Pero lo extraño era que, según los habitantes, todavía se escuchaba su repique en las noches más oscuras, especialmente cuando alguien estaba a punto de morir. Una noche, Isabel, una joven que visitaba el pueblo por asuntos familiares, decidió quedarse en casa de su tía. Había escuchado la leyenda, pero no le dio importancia. Esa noche, la tía le pidió que no saliera después de las 10, una regla común entre los habitantes. ¿Por qué?, preguntó Isabel, divertida. Es mejor no estar afuera cuando suena la campana, respondió la tía con seriedad. Isabel se rió, creyendo que todo era un cuento para asustarla. Cuando el reloj marcó las 11, decidió salir al pequeño patio para tomar aire fresco. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de los grillos. De repente, el aire se volvió helado, y un ruido extraño comenzó a escucharse. Era un tañido débil, como si alguien golpeara la campana rota de la iglesia. Isabel sintió un escalofrío y quiso regresar a la casa, pero sus piernas se congelaron cuando vio una figura a lo lejos, en el camino hacia la iglesia. Era una mujer alta y delgada, vestida con ropas negras antiguas, que sostenía un farol. Caminaba lentamente hacia la iglesia, pero lo más perturbador era que parecía flotar. Isabel quiso gritar, pero su voz no salía. En lugar de ello, la figura giró su rostro hacia ella. Aunque estaba lejos, Isabel pudo ver que no tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber toda la luz. Corrió hacia la casa, cerró la puerta y despertó a su tía, quien al verla pálida comprendió lo que había sucedido. ¿La viste, verdad?, preguntó la tía, con un tono grave. Isabel asintió, temblando. Es la guardiana de la campana. Cada vez que alguien la ve, significa que algo terrible está por pasar. Esa misma noche, el pequeño pueblo fue sacudido por un derrumbe en las montañas cercanas, que destruyó varias casas. Aunque Isabel y su tía sobrevivieron, muchos no tuvieron la misma suerte. Desde entonces, Isabel nunca volvió a San Juan, pero los habitantes del pueblo aseguran que, en las noches más oscuras, aún se escucha el repique de la campana rota, y que la mujer de ojos vacíos sigue rondando, vigilando el destino de quienes la ven. La fiesta de los muertos. En un pequeño pueblo llamado San Jacinto, había una tradición peculiar que los lugareños seguían cada día de muertos. En lugar de decorar altares en sus casas, todos los habitantes colocaban ofrendas en la plaza central. Era una celebración colorida durante el día, pero por la noche, la plaza quedaba completamente vacía. Nadie se atrevía a estar allí después de que oscurecía. La leyenda decía que, al dar la medianoche, los muertos regresaban no solo para disfrutar de las ofrendas, sino para buscar a quienes no respetaran el límite de tiempo. Roberto, un joven citadino que había llegado al pueblo para visitar a su abuela, no creía en esas historias. Mientras ayudaba a montar las ofrendas, escuchó a los ancianos advertirle que debía estar en casa antes de las 12. No te arriesgues, muchacho. Ellos no perdonan, le dijo don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Roberto se rió. Le parecía absurdo que en pleno siglo XXI la gente siguiera creyendo en esas cosas. Decidió que esa noche demostraría que todo era un cuento. Cuando llegó la medianoche, mientras todos dormían o se encerraban en sus casas, Roberto salió sigilosamente y fue a la plaza con su cámara. Quería tomar fotos para probar que nada ocurría. La plaza estaba desierta, iluminada solo por las velas de las ofrendas. El aire era frío, y el silencio era absoluto. Comenzó a tomar fotos, pero su cámara fallaba constantemente. Las imágenes salían borrosas, y en algunas parecía haber figuras difusas detrás de las velas. Pensando que era un problema técnico, decidió revisar las fotos más tarde y se quedó un rato más. Mientras caminaba entre las ofrendas, sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien lo estuviera observando. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, las velas comenzaron a apagarse una por una, como si un viento invisible las extinguiera. Entonces lo escuchó, un murmullo bajo,
como si decenas de personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Miró hacia el altar principal y vio figuras humanoides, hechas de sombras, que se levantaban lentamente. Sus ojos eran dos puntos rojos brillantes, y sus movimientos eran erráticos, como si estuvieran aprendiendo a caminar nuevamente. Roberto retrocedió, pero tropezó con un jarrón y cayó al suelo. Una de las figuras giró su rostro hacia él, y aunque no tenía boca, escuchó claramente una voz dentro de su cabeza. Te advertimos que no vinieras. Se levantó rápidamente y corrió hacia su casa, pero el camino parecía alargarse interminablemente. Las figuras lo seguían, cada vez más cerca, y el murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. Cuando finalmente llegó a la puerta de su abuela, ésta lo esperaba con el rostro pálido y aterrorizado. Lo hizo entrar rápidamente, cerró las puertas y colocó sal en las ventanas. Ellos no te dejarán en paz tan fácilmente, Roberto. Has cruzado una línea que no debías. Esa noche, los gritos y golpes en la puerta no cesaron hasta el amanecer. A partir de entonces, Roberto comenzó a escuchar susurros en los lugares más inesperados, y cada día de muerto soñaba con las sombras que lo perseguían. Un año después, Roberto desapareció sin dejar rastro. La gente del pueblo asegura que ahora, en las fotos de las ofrendas, aparece su figura entre las sombras, atrapado para siempre en la fiesta de los muertos. Después de la desaparición de Roberto, la vida en San Jacinto nunca volvió a ser igual. Los lugareños comenzaron a notar pequeños cambios en la atmósfera durante los días de muertos. Las velas, que antes ardían tranquilamente, ahora parpadeaban violentamente, como si algo invisible soplara sobre ellas. Los alimentos dejados en las ofrendas se pudrían más rápido, y algunos decían escuchar risas apagadas entre los murmullos de la noche. Un día, don Esteban, el anciano que había advertido a Roberto, encontró la cámara que el joven llevaba aquella fatídica noche. Estaba enterrada parcialmente en la tierra cerca de la plaza, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Don Esteban llevó la cámara al cura del pueblo, convencido de que lo que contenía podía ser peligroso. Cuando finalmente lograron extraer las imágenes, lo que vieron los dejó sin palabras. Las primeras fotos mostraban las ofrendas y la plaza vacía, tal como Roberto había descrito. Pero, en las últimas imágenes, las sombras humanoides eran visibles con claridad, rodeando al joven. En una de las fotografías, Roberto estaba mirando directamente a la cámara, pero su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros, y una sonrisa antinatural se extendía de oreja a oreja. Está atrapado, murmuró el cura, haciendo la señal de la cruz, y no podemos liberarlo. A partir de ese momento, los habitantes de San Jacinto redoblaron sus precauciones durante el Día de Muertos. Nadie salía después del anochecer, y se decía que el espíritu de Roberto, junto con las sombras, ahora rondaba la plaza buscando compañía. Algunos aseguraban haberlo visto parado junto al altar principal, con su cámara en las manos, invitando a otros a unirse a él en su condena. Pero lo más aterrador ocurrió años después. Un grupo de jóvenes turistas llegó al pueblo durante el Día de Muertos, ignorando las advertencias de los lugareños. Desafiaron las historias y decidieron explorar la plaza a medianoche. Nunca se los volvió a ver. Cuando las familias del pueblo revisaron la plaza al amanecer, encontraron un nuevo altar improvisado, lleno de flores marchitas, velas negras, y 5 pequeñas cámaras fotográficas perfectamente alineadas. Desde entonces, nadie se atreve a desafiar las reglas, y San Jacinto vive atrapado en el miedo y la certeza de que cada día de muertos, alguien más podría desaparecer. La Casa de la Colina. En un pequeño pueblo llamado Santa Esperanza, había una casa abandonada en lo alto de una colina. Los lugareños la llamaban la Casa de la Colina Roja, debido al extraño color de su tejado que, según decían, se teñía más intensamente con cada tormenta. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido allí, pero las historias abundaban: desapariciones, gritos en la noche, y figuras sombrías que se asomaban por las ventanas rotas. Manuel, un joven recién llegado al pueblo, estaba fascinado con las historias de la casa. Había llegado al pueblo para encargarse del viejo molino, pero en sus ratos libres escuchaba a los ancianos hablar de la casa. Según decían, quienes habían intentado entrar nunca volvían a ser los mismos. Una noche, tras unas copas con los amigos que había hecho en la taberna, Manuel decidió que era hora de comprobar por sí mismo qué tan real era la leyenda. Armado con una linterna y su curiosidad, subió a la colina mientras sus amigos lo esperaban abajo, animándolo a gritos y burlas. Al llegar, la casa parecía aún más siniestra de cerca.
Las ventanas eran agujeros negros que parecían observarlo, y la puerta de madera, aunque vieja, estaba entreabierta como invitándolo a entrar. Manuel tragó saliva, empujó la puerta y encendió su linterna. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles estaban destrozados, y las paredes tenían marcas profundas, como si algo con garras hubiera intentado escapar. El aire era pesado y frío, y cada paso de Manuel hacía crujir el suelo de madera. Subió las escaleras, atraído por un ruido débil que provenía del segundo piso. Parecía un susurro, apenas audible, pero que repetía su nombre. Manuel, Manuel. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta cerrada con un candado oxidado. Al tocarlo, el candado se deshizo como si fuera polvo. La puerta se abrió lentamente, revelando una habitación vacía excepto por un espejo grande y agrietado en el centro. Se acercó al espejo y encendió la linterna. Su reflejo parecía normal al principio, pero después de unos segundos, la figura en el espejo comenzó a sonreír, una sonrisa que Manuel no estaba haciendo. Retrocedió, pero el reflejo permaneció inmóvil, con ojos negros y la sonrisa cada vez más amplia. De repente, la puerta se cerró con un golpe. Manuel intentó abrirla, pero estaba atorada. El reflejo comenzó a moverse por su cuenta, acercándose al cristal como si quisiera salir. El último recuerdo de Manuel fue una risa aguda y distorsionada que llenó la habitación antes de que todo se oscureciera. Al día siguiente, sus amigos subieron a buscarlo, pero la casa estaba vacía. No encontraron rastro de Manuel, salvo por su linterna tirada frente al espejo, que ahora estaba completamente roto. Desde entonces, los lugareños aseguran que, si subes a la colina en una noche de luna llena, puedes ver a Manuel en las ventanas de la casa, atrapado para siempre en un reflejo que no es suyo. El último tren de San Gregorio. San Gregorio era un pequeño pueblo atravesado por una vieja vía de tren que ya no se usaba. El tren dejó de pasar hacía décadas, pero los habitantes seguían advirtiendo a los visitantes que no caminaran por la vía después de la medianoche. Según la leyenda, en las noches de luna nueva, el tren fantasma volvía, cargado con las almas de los que alguna vez subieron y nunca regresaron. Martín, un joven periodista que investigaba historias paranormales, llegó al pueblo dispuesto a documentar la leyenda. Los ancianos lo advirtieron, pero él no les prestó atención. Estaba decidido a pasar la noche cerca de la vía y capturar cualquier evidencia del supuesto tren. Esa noche, armado con una cámara, una grabadora y una linterna, Martín se instaló cerca de un puente ferroviario, donde decían que el tren solía aparecer. Todo estaba en calma. La luna apenas iluminaba el cielo, y un viento helado soplaba entre los árboles. A medianoche, el ambiente cambió. El aire se volvió denso, y un silbido distante comenzó a escucharse. Martín encendió su cámara y enfocó hacia la vía. El silbido se hacía más fuerte, acompañado por el chirrido de ruedas de metal sobre los rieles. De pronto, en la distancia, apareció una luz, como la de un faro de locomotora, que se acercaba rápidamente. Martín se levantó, emocionado y nervioso al mismo tiempo. El tren no tenía conductor, solo era una figura imponente de hierro oxidado, cubierto de humo negro que olía a azufre. Cuando el tren pasó frente a él, Martín notó algo que le heló la sangre. Los vagones estaban llenos de pasajeros, pero no eran personas normales. Sus rostros eran pálidos, sus ojos vacíos, y algunos parecían murmurar cosas incomprensibles mientras lo observaban fijamente. Uno de los vagones desaceleró y se detuvo justo frente a él. La puerta se abrió con un chirrido, y una mano descarnada le hizo señas para que subiera. Martín retrocedió, pero sintió que el aire a su alrededor lo empujaba hacia la puerta abierta. «Ven con nosotros», dijo una voz profunda y gutural desde el interior. Martín logró resistirse y salió corriendo, pero el tren comenzó a seguirlo, cada vez más rápido. Podía escuchar las risas y gritos de los pasajeros, mezclados con el silbido ensordecedor. Cuando llegó al pueblo, las luces del tren se desvanecieron, y el silbido cesó. Al día siguiente, Martín revisó su cámara, pero todas las grabaciones estaban distorsionadas. Sin embargo, en una de las fotos apareció algo que lo hizo abandonar el pueblo de inmediato. Su rostro estaba reflejado en una de las ventanas del tren, como si él hubiera estado dentro del vagón. Desde entonces, Martín asegura que en sus sueños escucha el silbido del tren y ve la mano descarnada llamándolo. Los habitantes de San Gregorio dicen que él se salvó esa noche, pero no por mucho tiempo. Según ellos, una vez que el tren fantasma te elige, siempre vuelve por ti. La mujer del pozo. En el corazón del pueblo de los Laureles, había un pozo antiguo, construido hace más de un siglo.
Aunque ya no se utilizaba, los habitantes del pueblo lo cuidaban, pues decían que estaba maldito. Las leyendas hablaban de una mujer que, durante una gran sequía, había caído al pozo buscando agua. Nunca se recuperó su cuerpo, pero desde entonces, quienes se acercaban demasiado decían escuchar su llanto y susurros. Una noche, Marta, una joven que visitaba a su abuela, decidió explorar el pueblo. Fascinada por las historias de la abuela, quiso ver el famoso pozo. Armada con una linterna, caminó hasta el centro del pueblo, donde el pozo se alzaba, rodeado de maleza y un aire de abandono. El viento parecía más frío cerca del pozo, y un olor extraño, como a tierra mojada y algo podrido, llenaba el aire. Marta encendió la linterna y apuntó hacia el interior. El pozo era profundo, tanto que la luz no alcanzaba el fondo. Pero lo que escuchó la hizo retroceder, un susurro suave, como si alguien llamara su nombre desde las profundidades. Marta, ayúdame. El miedo la paralizó por un momento, pero su curiosidad fue más fuerte. Miró nuevamente al pozo y, con cuidado, se inclinó un poco más. Fue entonces cuando lo vio. Una mano pálida y delgada asomaba desde la oscuridad, como si intentara salir. Gritó y retrocedió, pero tropezó con una roca y cayó al suelo. Cuando levantó la mirada, la mano ya no estaba, pero el susurro se transformó en un lamento desgarrador que resonó en todo el pueblo. Las luces de las casas cercanas comenzaron a encenderse, y los habitantes salieron corriendo al escuchar los gritos de Marta. Al verla pálida y temblando, algunos la llevaron a casa de su abuela. Entre sollozos, Marta les contó lo que había visto. La abuela se persignó y le pidió a Marta que no volviera a acercarse al pozo. Dicen que, si la mujer logra aferrarse a alguien, se lo lleva con ella al fondo, donde su alma sigue atrapada, le explicó con voz temblorosa. Esa noche, Marta no pudo dormir. Cerró las ventanas y las cortinas, pero en el silencio de la madrugada, escuchó un golpe suave en la ventana, seguido de un susurro. Marta, ayúdame. Aterrorizada, decidió encender las luces, pero cuando lo hizo, una figura apareció en el espejo de la habitación. Era una mujer de cabello largo y mojado, con ojos oscuros y vacíos, y una sonrisa torcida que parecía imposible para un rostro humano. Marta gritó, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Al día siguiente, la abuela y los vecinos realizaron un ritual para proteger a Marta, colocando sal alrededor de la casa y quemando hierbas. Aunque el pozo sigue ahí, nadie se atreve a acercarse, especialmente después de que, semanas más tarde, un grupo de jóvenes del pueblo decidió desafiar la leyenda y explorar el pozo. Nunca se los volvió a ver, pero algunas noches, los habitantes de Los Laureles dicen escuchar susurros y gritos provenientes del pozo, junto con el inconfundible llanto de la mujer que nunca encontró la paz.